maravillosa. Los que la han leído, los que aún más, tiene 16 capítulos. Si usted lee las cartas de Pablo, ninguna carta trae 16 capítulos, solo, ¿cómo se llama? Romanos trae 16 capítulos. Ahora, ¿quién escribió la carta a los romanos? Vamos a ver, levante la mano. ¿Quién la escribió? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Quién la escribió? ¿Cuántos están de acuerdo que la escribió Pablo? Oiga, dijeron por amén por aquí. Hay alguien que dice que no. Oiga, no siempre la mayoría gana. ¿Quién la escribió, Ronital? Tercio. La carta a los romanos no la escribió Pablo. La escribió Tercio. Tercio. Y eso lo encontramos en la Biblia, en Romanos 16. Ahí la encontramos en Romanos 16. Usted se da cuenta que no la escribió Pablo. Pablo la redactó, pero Tercio la escribió. Y yo cuando estaba estudiando eso y viendo eso, digo, qué impresionante debió ser para Tercio escribir esa carta. Cuando Pablo le estaba dictando y transmitiendo lo que tenía que escribir, a mí me parece ver a Tercio en ese momento, pero hacía emocionado, yo no sé, hermano, impactado por todo lo que estaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Tercio escribiendo, y Tercio escribiendo. Pablo lo que hace, por decirlo de alguna forma, firmarla. Pero Tercio es el que le escribe. Qué impresionante para Tercio haber escrito esta carta. Qué impresionante. Como cuando una Carla tiene título de secretaria. Y Carla trabajó en un lugar. Y el jefe le dictaba a las secretarias, ¿verdad? Los que han sido secretarias saben que los jefes les dictan una carta, se lo dictan. Y a veces hay cosas que le dictan que no, como que vea, como que no, pero tiene que escribirla. Pero imagínense a Tercio escribiendo esta carta. Es algo impresionante. Es algo maravilloso, hermano. Ahora, una palabra así como un resumen. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe hacer una persona para ser aceptable delante de Dios? Les recuerdo que la carta a los romanos se divide en dos partes. Ok, del capítulo 1 al capítulo 11 es la primera parte. Y del capítulo 1 al capítulo 11, lo que Pablo está hablando es de doctrina, de la doctrina. Ok, del capítulo 12 al capítulo 15, Pablo comienza a hablar, es una exhortación a practicar la doctrina que él enseñó. A veces nosotros recibimos la palabra, recibimos la enseñanza, recibimos la doctrina, pero hermanos, no la ponemos en práctica. ¿Aló? Dijo el predicador. ¿Aló? No la ponemos en práctica. Pablo quiere, ¿cómo se dice? Cerciorarse de que los que van a escuchar, porque las cartas se leían, era para leerla. Ok, entonces, hermano, Pablo quiere cerciorarse de que los que están escuchando no solamente aprendan doctrina, sino que pongan en práctica la doctrina. Los exhorta. Si usted comienza a leer del capítulo 12 al 15, se va a dar cuenta de eso. El 16 es más que todo saludos, reconocimientos de personas que ahí menciona. Pablo es muy específico en mencionar nombres de personas que estuvieron al lado de él. Ok, hermanos, entonces, ¿qué debe hacer una persona para ser aceptable delante de Dios? Esa es una pregunta. Y esa es la pregunta que en Romanos podemos encontrar la respuesta. Cuando estudiamos lo que Pablo escribió a los cristianos judíos y gentiles, cuando usted lee en la Biblia a judíos y a griegos, en una versión dice a judíos y a gentiles, otra versión dice a judíos y a otros, ¿verdad? No, porque los griegos eran lo que no eran judíos porque no pertenecían al pueblo de Israel.
o lo que se conoce no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, estudiar sobre lo que Pablo les escribe a ellos, a los judíos, porque no solo a los judíos, sino también a los gentiles, sobre la manera poderosa de que Dios puede salvar a las personas del pecado y aceptarlas como parte del pueblo de Dios. Eso es. Y Pablo eso es lo que quiere enseñarles. Y es lo que quiere enseñarnos hoy. Ahora, ¿por qué esta carta es especial? En esta carta Pablo provee el resumen más detallado de la buena noticia sobre Cristo. Cuando usted lee esa carta, el capítulo 1, 2, 3, porque el capítulo 2 y el capítulo 3, una parte del capítulo 3 es parte de mi capítulo 2. Parte del capítulo 3 y el capítulo 2 es como un solo mensaje, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí hay un resumen detallado de la buena noticia sobre Cristo. Sin embargo, los Romanos es más que una carta. Se dice que es un ensayo muy bien organizado. En la iglesia primitiva, los cristianos judíos a veces no estaban de acuerdo con los cristianos gentiles en lo que respecta a cómo una persona debe ser aceptable para Dios y cómo deben de vivir los seguidores de Cristo. En Romanos, Pablo anuncia sin temor que gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvos. No importa si son judíos o no importa si son griegos o son gentiles, no importa. La salvación es para todos, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después a los gentiles. El término gentil se refiere a gente que no es judía. Vuelvo a repetirlo. El término gentil, cuando usted lea en la Reina Valera, el término gentil se refiere a los que no son judíos. Amén. Ok, ¿estoy bien, Carla? ¿Estoy bien? ¿Ah? Pero si estoy bien, lo estoy preguntando. Ok, introducción. Como vamos a estudiar en este capítulo 2, escuche bien esto. No hay absolutamente nadie que pueda excusarse delante de Dios. Nadie. El texto clave del capítulo 2 de Romanos está en el verso 1. ¿Y qué dice el verso 1 del capítulo 2? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y ahora vamos a bajar un poquito el asunto sobre esto que quiere decir. Todos, absolutamente todos somos dignos de condenación eterna, como lo vamos a ver más adelante. No hay nadie. Alguien dice, es que es muy bueno. Nadie, escuche bien, hermano, quiero decirle esto y muchas veces lo he repetido. Nadie va al cielo por ser bueno. Ni al infierno van solo los malos. Eso es, oye, hermano, cuando yo digo esto, yo sé que hay un choque aquí y aquí. Choca. Choca, hermano, porque nosotros pensamos que por ser bueno vamos a ir al cielo. La Biblia no enseña eso en absolutamente en ninguna parte. Hay muchos buenos en el infierno y hay muchos malos en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es lo que Pablo nos enseña en esta carta. Es lo que Pablo nos está enseñando que vamos a ver. Los versículos 1 al 3 nos hablan, escuche, versículos 1 al 3 nos hablan de una acusación al hombre moralmente educado. Es una acusación al hombre moralmente educado. Pensamos que porque esa persona es, wow,
qué recto, qué íntegro, qué bueno, qué no se le puede marcar, no se le puede señalar. Dice que ya lo leí, lo quiero leer juntamente con los dos versículos más. Versículos 1, 2 y 3 de Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¡Wow! Oiga, hermano, eso pone a cualquiera, como decimos por acá, contra la pared. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1, como ya el domingo pasado nos habló Carlita, Pablo señaló el pecado del más notoriamente culpable. En Romanos capítulo 1 habla de la culpabilidad del hombre. No hay ninguno que se quede fuera. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Ni uno. Hay muchas preguntas y hay muchas cosas que se piensan, que nosotros humanamente pensamos. En Romanos 1, Pablo señala el pecado del más notoriamente culpable. Ahora, él habla de aquellos que son por lo general morales en su conducta. Yo no soy como fulano, yo no soy como Mengano. Mengano es esto, Mengano es aquello, ese es el periódico. Y ese no queda excluido. De la culpabilidad delante de Dios. Supone Pablo que se felicitan a sí mismos de lo que son, de lo que no son como las personas descritas en Romano 1. Pero yo no soy eso, yo no soy aquí, yo no soy allá. Oiga, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener el cuidado de no pretender o aparentar de mejor que los demás. No, no y no. Un buen ejemplo de esta manera de pensar es la ilustración ¿te acuerdan de aquella ilustración que Jesús pone en el fariseo y el publicano? Que los dos van al templo a orar allá en Lucas 18, 10 al 14. Los dos van a orar, los dos están orando. Pero ¿qué dice el fariseo? Qué carga que soy. Señor, pegaste la lotería conmigo. Señor, diezmo de todo. Ayuno, oro. Hombre, no hay otro como yo. Todo el pavo real, ¿verdad? Todo el pavo real. Ese publicano es un pecador. Ese es un pecador. Tiene perdón de Dios. ¿Y cómo ora el pecador? El publicano. ¿Cómo ora? ¿Cuál es la oración del publicano? Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Es una parábola. Y dije, ¿qué dijo Jesús? Al fariseo le aplaudió. ¡Wow! Más directo. Más directo. ¿Dijo eso Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál de los dos salió mejor parado delante de Dios? ¿El fariseo o el publicano pecador? El publicano. El fariseo se llenó de orgullo y el publicano se humilló. Y la Biblia dice que el que se humilla y el que se exalta. Por eso, hermanos, nosotros no debemos, bajo ninguna circunstancia, creernos mejor que otros. Muchos entre los judíos de los tiempos de Pablo tipificaban al moralista
pero sus palabras en Romanos 2, capítulo del 1 al 16, parecen tener una aplicación más amplia. Lea un ejemplo. Todos los que les gusta leer y seguramente han estudiado algo, han oído hablar de Séneca. Yo creo que Calita lo mencionó, 18. Séneca era un político romano, maestro moral y tutor de Nerón. Séneca hubiera estado de acuerdo de todo corazón con Pablo en cuanto a la moralidad de la mayoría de los paganos. Pero un hombre como Séneca pensaría, yo soy diferente a esas personas inmorales. Yo no soy igual que ellos. Era un maestro de la moralidad. Él enseñaba. Muchos cristianos admiraban a Séneca en su firme posición de lo moral y de los valores familiares. Pero muy seguido él toleraba en sí mismo vicios no tan diferentes de los que condenaba a otros. El ejemplo más fragante fue el de dar consentimiento a Nerón de asesinar a su propia madre. Este maestro de la moralidad, este maestro que se jactaba de que era mejor que los demás y que enseñaba la moralidad, mas sin embargo, consciente, era maestro de Nerón y consciente en que Nerón matara a su mamá. ¿Cómo diríamos acá? Doble cara. Dice el texto, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Después de obtener el acuerdo del moralista al condenar al pecador, obvio, Pablo ahora voltea el mismo argumento sobre el mismo moralista. ¿Es por qué? Esto es porque al final de todo, tú que juzgas, haces lo mismo. Yo no sé, pero yo he oído cristianos juzgando a otras personas. Ahora vamos a ver algo muy interesante, muy importante y muy impactante también. Mientras juzgamos a otra persona, estamos apuntando un estándar que está fuera de nosotros mismos y ese estándar condena a todos, no solamente al pecador. Ya que tú conoces la justicia de Dios, como lo demuestra el hecho de que estás juzgando a otros, tú estás sin excusa, porque en el mismo acto de juzgar te has condenado a ti mismo, según el estudioso Murray. Hace lo mismo. Tú juzgas a otro, hace lo mismo. Alguien decía, cuando señalamos a uno, hay 4 que nos están señalando a nosotros. Por eso hay que tener cuidado. Hace lo mismo. Escuche bien esto, ponga atención. Note que la persona moral no es condenada por juzgar a otros. Yo no sé si lo haya visto. La persona moral no es juzgada por condenar a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas que juzga a otros. No es por juzgar, es porque hace las mismas cosas. Wow. Hermano, yo creo que esto nos debe poner a nosotros, como dicen, en alerta. Esto es lo que el hombre moral se opondría. Yo no soy en nada como ellos, pero Pablo demostrará que esto es verdad. Porque tú que juzgas haces lo mismo. No, tú haces las mismas acciones, pero tu conducta es la misma. Por ejemplo, tú has pecado contra la luz. El pecado de los judíos era el mismo, pero sus pecados no lo fueron. Oiga, lo que hacen, esto hermano, debe de conducirnos a nosotros a entender qué clase de vida como hijos de Dios debemos de vivir. Según verdad, dice Pablo, se tiene la idea de según los hechos del caso. Dios juzgará y condenará
a la persona moral sobre las bases de sus hechos, sobre la base de sus hechos. No hay nadie que se escape, como decía al principio. El punto es hecho claro. Si la persona moral es tan culpable como el pecador evidente, ¿cómo escapará del juicio de Dios? Nadie queda excluido. ¿Tú escaparás del juicio de Dios? Pablo está dejando saber a su lector que él no es una excepción a este principio. Dios no hace acepción de personas. El mismo texto lo dice. Pablo sabía cómo llegar al corazón de sus lectores. Mostrar sus exhortaciones deben ser como flechas listas para pegar en los corazones de los hombres y no herir solamente como otras flechas, dice el estudioso Trapp. Hermano, Pablo va directo, como dice un hermano, directamente a la yugular. De una vez, no se anda con rodeos, no se anda con tapujos, no se anda con lisonjas. Él habla claramente porque, hermanos, muchas veces cuando nos hablan así un poco turbio, cuando nos pasan la brocha, cuando nos viene alguien, es que yo estoy en pecado, yo vivo en unión libre, o yo hago esto y hago el otro, pero yo sé que Dios, no, usted está en pecado. No se le puede decir de otra manera, hermano. Si usted le dice, no, está bien, Dios conoce, usted está perjudicando a esa persona. Igual que el padre con el hijo. Muchas veces los padres con los hijos, hermano, no los disciplinan, no los, ¿cómo se llama? Los corrigen. Les está haciendo un bien. Creo que la generación que se está levantando hoy en día, hermano, lo que estamos viendo en nuestra nación, en nuestra sociedad y en el mundo entero, es producto, hermano, de lo que los padres, hermano, hicieron con sus hijos. Cuando tenían que corregirlos, no los corregían. Cuando tenían que educarlos, no los educaban. Cuando tenían que disciplinarnos, no los disciplinaban. Máximo nosotros que conocemos la palabra de Dios. Carla decía, cómo yo disciplinaba a mis hijos. Nunca lo hice con cólera, nunca lo hice violentamente. Les hablaba, pero los disciplinaba. Si les decía que les daba tres les daba. Y les daba por donde la espalda pierde el nombre. Ahí les daba, no les daba por otro lado. Yo creo que Dios puso bastante carnita en algún lugar por algo. Y yo tenía una reglita ahí, hermano, una regla. Y mis hijos se acuerdan, Calita se acuerda, aquí Marilyn se acuerda. Yo tenía una regla ahí, vara de la corrección, decía. Y cuando yo llegaba a la casa y mi esposa me decía, porque mi esposa, hay cosas que usted tiene que corregir cuando está usted. Y cosas que usted no puede corregir cuando yo no estoy, cuando yo llega me dice y yo lo corrijo. Y así era, ella me decía esto y esto y esto y esto. Fulana, vamos al room, vamos al cuarto. Quiero hablar con usted, papi. Y ahí llevaba la varita de la corrección y me llevaba para el cuarto. Y primero les hablaba. Esto y esto y esto. ¿Tenés que decir algo? Sí, papi, es que perdóneme. Sí, está bien. Te voy a perdonar, pero si merecía 2, si merecía 3, si merecía 4 o 5, pero yo le decía tanto. Y ya se levantaba la enaguillo, se bajaba el pantaloncillo y guau. Y cuando ya llorábamos un buen rato, los agarraba y los abrazaba y me los recortaba al pecho. Recuerdo, no sé quién era el que me decía, papi, yo sé por qué usted me castiga. ¿Por qué? Porque tú me amas. Wow, porque tú me amas. Pero a veces, hermanos, vemos igual, hermanos. Oiga, no, es que no hay nadie que se escape de esta situación. Lenski, acerca del moralista, dice: el objetivo de Pablo es más grande que el de solamente convencerlos de su injusticia. Él les quita y absolutamente debe quitarles su moralismo y moralización, porque ellos creen que esta es la forma de escapar de la ira de Dios, porque eran morales, porque eran muy buenos, porque no eran como los demás. Entonces Dios no. El juicio de Dios, segunda parte, los versículos 4 al 5. El juicio de Dios es anunciado contra el moralista. Vea lo que dicen los versículos 4 y 5.
o menospreciáis la riqueza. Ojo a estas tres palabras que vienen aquí. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Wow, esa palabra es tremenda, justo juicio de Dios. No entendemos el justo juicio de Dios. Y aquí hablamos uno de los atributos de Dios, ¿cuál era? La justicia, o Dios es juez. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Pablo señala que el mismo moralista asume la benignidad, paciencia y moralidad de Dios, las cuales deben de llevar al moralista a un humilde arrepentimiento en lugar de una actitud de superioridad, porque eso era lo que ocurría. Cuando habla de benignidad, la benignidad podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados. Él ha sido bueno con nosotros porque aún no nos ha juzgado, aunque lo merecemos. Paciencia podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. En este mismo día, así es, esta misma hora, nos hemos quedado cortos de su gloria, pero Él retiene su juicio contra nosotros por su paciencia. Longanimidad podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. Dios conoce que vamos a pecar, que mañana vamos a pecar, que pasado mañana, que más tarde vamos a pecar. Él sabe que pecaremos mañana y al día siguiente, pero retiene su juicio para con nosotros. Qué misericordia, qué paciencia, hermano. Qué longanimidad de Dios, hermano, para con nosotros. Qué benignidad. Considerando todo esto, no es sorpresa de que Pablo describe estos tres aspectos de la bondad de Dios con nosotros como riquezas. La riqueza de la misericordia de Dios pueden medirse por cuatro consideraciones. Número uno, grandeza. El hacer mal a un gran hombre es un gran mal y Dios es el más grande de todos. Sin embargo, Él muestra misericordia. A nosotros nos hacen algo y queremos vengarnos. A nosotros nos dicen algo y queremos responder. Número dos, omnisciencia. Si alguien conociera todos nuestros pecados, pregunta, ¿mostraría misericordia? Pero Dios, que conoce todos nuestros pecados, sí muestra misericordia. Dios, que conoce nuestro corazón, que sabe lo que hay aquí adentro y que sabe lo que vamos a hacer mañana, los pecados que vamos a cometer mañana, sin embargo sigue mostrando misericordia. Número tres, su poder. Algunas veces los males no son arreglados debido a que están fuera de nuestro poder, pero Dios es capaz de resolver todos los males en contra de Él. Sin embargo, Él es rico en misericordia. Eso es para gritar y saltar de gozo y de alegría por la misericordia de Dios. Y número cuatro, el objeto de su misericordia. Un simple hombre. Dígame una cosa. Cuando usted ve una cucarachita, ¿qué hace? No le escuché. Cuando usted ve una hormiga, ¿qué hace? Cuando usted ve un gusanito, ¿qué hace? ¿Mostraríamos misericordia a nosotros? ¿A una hormiga? Pero Dios es capaz de resolver. Dios es capaz. Sin embargo, Dios es rico en misericordia. Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo has hecho un poco menor que los ángeles.
¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Qué misericordia la de Dios. Por razón el salmista se pregunta esto, hermano. A veces nosotros no entendemos, Señor, hermano, la misericordia de nuestro Señor, no la entendemos. El saber cuán grande es la bondad de Dios es un gran pecado presumir sobre la gracia de Dios y fácilmente llegamos a creer que la merecemos. ¿Quién merece la misericordia de Dios? Levante la mano el que la merece. Sí. Los hombres ven muy a menudo la paciencia y la longanimidad de Dios como una debilidad de Dios. Dios conoce, Dios sabe. No, Dios es bueno. No, Dios, a veces abusamos, ¿verdad? Dios, dicen cosas como, si, y otros que se atreven, si hay un Dios en el cielo, que me mate, que en esta hora me mate. Y cuando no sucede, ellos dicen, ve, se los dije, no existe Dios. No conocen la misericordia de Dios. Los hombres malinterpretan la paciencia y longanimidad de Dios como su aprobación y ellos se rehúsan a arrepentirse. Me parece que cada mañana, ojo a esto, que cuando un hombre despierta a un impenitente y se encuentra fuera del infierno, la luz del día parece decirle, brillo sobre ti otro día para que este día puedas arrepentirte. Cuando tu cama te recibe en la noche, creo que parece decirte o decirnos, te daré otra noche de descanso para que puedas vivir y volverte de tus pecados y confíes en Jesús. Cada bocado de pan que llega a la mesa dice, yo tengo que sostener tu cuerpo para que tengas espacio para arrepentirte. Cuando es que abres tu Biblia, las páginas dicen, hablamos contigo para que te arrepientas. Cada vez que escuchas un sermón, si el tal sermón Dios quiere que prediquemos, te suplica que vuelvas al Señor y vivirás, decía Spurgeon, el amigo de Ronald. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchos malinterpretan la benignidad de Dios. Ellos no entienden que la razón de ella es para llevarlos al arrepentimiento. Uno dice, pero esta persona es tan mala, pero Dios le está dando de su benignidad para que tenga espacio para arrepentirse. Los hombres deberían de ver la benignidad de Dios y entender. Número uno, Dios ha sido mejor que ellos de lo que merecen. Número dos, Dios les ha mostrado benignidad cuando lo han ignorado. Número tres, Dios les ha mostrado bondad cuando se han burlado de Él. Número cuatro, Dios no es un amo cruel y pueden rendirse a Él con seguridad. Número 5, Dios está perfectamente dispuesto a perdonarlos. Y número 6, Dios debe ser servido por simple gratitud. A veces nosotros pensamos que servir al Señor es porque somos muy cargas, es porque somos mejor que otros y Dios me usa a mí y Dios no. Todos deberíamos de servirle aún en las áreas más humildes, más sencillas, hermano. Por gratitud solamente. ¿Estás esperando que Dios te lleve al arrepentimiento? Él no trabaja así. Dios te guía al arrepentimiento. Él no te lleva, Él te guía. El Señor no te lleva al arrepentimiento. Caín fue llevado lejos como un fugitivo y vagabundo cuando él mató a su hermano justo Abel. Judas fue y se ahorcó al ser guiado por la angustia de su remordimiento debido a que había hecho traicionar a su Señor.
pero el más dulce y el mejor arrepentimiento es aquel que viene, no por llevar, sino por atraer. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Dios es benigno. Con atributos de Dios. En el Nuevo Testamento el arrepentimiento no es simplemente algo negativo. Significa volverse a una vida nueva en Cristo. Una vida de servicio activo a Dios. No se debe de confundir con remordimiento, el cual es una tristeza profunda por el pecado, pero que carece de la nota positiva de arrepentimiento, dice Morris. Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes. Hay gente que llega llorando y llorando y llorando, pero dentro de sí no quieren cambiar. El arrepentimiento es una palabra que quiere decir metanoia, cambio de mente, cambio de camino, cambio de vida. Dice el verso que leímos, cuando atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y el de la revelación del justo juicio de Dios. Debido a esta presunción de la gracia de Dios, Pablo puede decir ciertamente que el moralista atesora ira para el día de la ira. El moralista piensa que atesora méritos con Dios cuando él condena a los pecadores a su alrededor. Pero en realidad, si él está atesorando, ojo esa palabra, atesorando, la ira de Dios, de manera como los hombres añaden a su tesoro riquezas, así tú añades a los tesoros del castigo, dice Pule. Así como podemos guardar cosas, ¿verdad? En nuestro tesoro, así hay otro lugar donde podemos guardar cosas cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y no queremos venir al arrepentimiento. Como los hombres atesoran la ira de Dios contra ellos mismos, ¿qué es lo que detiene el flujo de la ira de Dios? Dios mismo. Dios mismo, por su misericordia, por su gracia. Él lo detiene todo a su paciencia y longanimidad. Dice Lenzi, el sentido figurado es el de una carga que Dios soporta, que los hombres le echan más y más, haciéndola cada vez más pesada. La maravilla de todo esto es que Dios la puede cargar. Sin embargo, Él soporta todo su peso y no la deja caer sobre la cabeza del pecador. ¿Qué longanimidad, qué paciencia la de Dios, hermano. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y ve ese pueblo tan rebelde, tan contumaz, tan duro de servir, era como desaparecerlo, pero por la misericordia de Dios y por el amor de Dios no lo desapareció. A veces nosotros vemos a alguien que hace cosas malas, ese merece la muerte. Ojalá hubiera, como se dice, pena de muerte en Costa Rica. Ojalá, vea lo que hizo, ojalá que lo maten. Cristianos diciendo eso, pensando eso. Alguien dice, por dicha yo no soy Dios. Si fuera Dios no pensaría así. El día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. En la primera venida de Jesús, el carácter amoroso de Dios fue revelado con gran énfasis. En la segunda venida de Jesús, el justo juicio de Dios se revelará más claramente. Vino como manso cordero, ahora viene como rey de reyes y señor de señores a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículos 6 al 10, la tercera parte. Dios juzgará al moralista porque sus obras también no están al estándar perfecto de Dios. Vuelvo a repetir la tercera parte, versículos 6 al 10. Dios juzgará al moralista porque sus obras también no están al estándar perfecto de Dios. Dice el verso 6 al verso 10, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y después a los demás, a los gentiles o al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también a los gentiles, a los demás. El cual pagará, dice, pagará cada uno conforme su obra.
Este es un pensamiento asombroso y temeroso y condenará al moralista igual que al pecador. Obvio. Vida eterna a los que, vida eterna a los que, si hubiera uno que realmente hiciera el bien en todo momento, podría ganarse la vida eterna por su propia cuenta. ¿Verdad que sí? Vuelvo a repetirlo. Si hubiera uno que realmente hiciera el bien en todo momento, podría ganarse la vida eterna por su propia cuenta. ¿Verdad que sí? Claro. Sí podría. Sí podría. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay ninguno. Que no hay ninguno. Porque todos, de alguna u otra manera, han sido o van a ser contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Debido a que todos quedan cortos de este estándar de la bondad constante de Dios, la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que hace el mal, sin importar si son judíos o no lo son. Este juicio viene al judío primeramente. Si ellos son los primeros en la fila por el evangelio, según Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios primeramente al judío, y los primeros en la fila para la recompensa, Romanos 2:10, entonces ellos también son los primeros en la fila para el juicio. Que no diga amén, que alguien diga ay, 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 ¿verdad que sí? La palabra tribulación viene de la idea de hervir, así teniendo el significado de un arranque apasionado. La palabra angustia viene de la idea de una inflamación que eventualmente revienta y se aplica más al enojo que precede a la ruptura fija de uno. Por eso, hermanos, el juicio de Dios, tribulación y angustia, ojo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Parte cuarta, capítulos 11, versículos 11 y al 13. El juicio de Dios sobre los judíos. Ya hablamos del moralista, ahora vamos a hablar del judío. El principio de imparcialidad de Dios. Dios no hace acepción de personas, dice el verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, así es que deje de pensar que porque aquel es bueno, ay, es un pan de Dios, ese va directo. No. En delante del Señor no hay pan de Dios. O porque aquel es muy malo, merece que el castigo. Tampoco. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, los que no conocen la ley, los gentiles, los que no conocen, los que no son judíos. Y todos los que la ley, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los judíos, los que tienen la ley. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no hay acepción de personas para con Dios. La palabra acepción quiere decir parcialidad. Viene de dos antiguas palabras griegas, recibir y enfrentar. Significa el juzgar las cosas en el fundamento de nociones externas y preconcebidas. Algunos antiguos rabinos enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos. Ellos decían, Dios juzgará a los otros, a los gentiles, con una medida y a nosotros los judíos con otra. Ellos pensaban eso. Pero vean lo que les dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque ellos tenían la ley, ¿o no? ¿No la tenían? Sí, pero no la practicaban.
El justo juicio de Dios es detenido porque alguien ha escuchado la ley. Perdón, el justo juicio de Dios no es detenido porque alguien ha escuchado la ley. Es detenido si alguien en verdad hace la ley. El judío o la persona religiosa puede pensar que él es salvo porque tiene la ley. Nadie es salvo porque viene a la iglesia. Nadie es salvo porque tiene una Biblia. Nadie es salvo porque hace cosas buenas. Nadie es salvo porque da plata. Nadie es salvo porque pertenece a una religión. Nadie es salvo porque pertenece a una denominación. Nadie es salvo porque pertenece a tal grupo. No, no. O la persona religiosa puede pensar que él es salvo porque tiene la ley. Pero hay una pregunta, ¿pero la ha guardado? ¿La pone en práctica? El gentil puede pensar, aquí están los dos. El gentil puede pensar que él es salvo debido al que él no tiene la ley, pero ha guardado lo que dicta su propia conciencia. Dios ha puesto en cada ser humano algo que se llama conciencia. Y la conciencia le dice a cualquiera, aunque no tenga la ley, aunque nunca haya oído de Dios, que hay un Dios. Las personas serán condenadas no porque han tenido la ley o no la han tenido, pero debido a que han pecado. Por eso serán condenadas. No hay nadie en este mundo que no haya pecado, según Morris. Pero los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, dice Pablo. El juicio por el pecado puede venir con o sin la ley. No porque tenga la ley o la conozca, no porque usted sepa la Biblia, se sepa los versículos bíblicos, no porque usted, no, nada de eso. De eso no es así. Número 5, versos 14 al 16. La posesión de la ley no es una ventaja para el judío en el día del juicio. Wow. Vea lo que dice los versículos 14, 15 y 16. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo explica por qué un gentil puede ser condenado sin la ley. Su conciencia, el cual es la obra de la ley escrita en sus corazones, es suficiente para condenarlos, o en teoría, esta ley en su corazón es suficiente para justificar. Escrita en sus corazones, dice Pablo. Muchos autores paganos de los días de Pablo se referían a la ley no escrita dentro del hombre. Dame un segundo porque tengo un problemita aquí que ya casi, y espero que ya casi se resuelva. Es que tenemos problemas con el internet y como no la tengo en Word. Ok, estamos en los versículos, vamos a ver, 14, 15 y 16 del capítulo 2. Se los voy a leer en esta versión. Porque cuando los que no son judíos tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda. Ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. En el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio, dice Pablo. A ver, no tengo con problemas. Adrián, tráeme la iPad que está ahí, por favor. La que está encima.
y me la abre. Yo creo que el documento está abierto. Hermanos, toda esta enseñanza de este capítulo 2 es dada en base. Pablo escribe esta carta cuando está en Corintios, porque Pablo quiere ir a Roma y después de Roma ir a España. Pero Pablo quiere escribir esta carta porque él quiere prevenir de que judíos que no creían en Jesús viniera. ¿Sabe por dónde estoy aquí? Un poquito. Creo que si llego, estamos en el punto 5, ¿verdad que sí? Los que están apuntando, estamos en el punto 5. Ajá. Por eso apunten para que me ayuden. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, explica Pablo. Pablo explica por qué un gentil puede ser condenado sin ley. Su misma conciencia es ley para sí mismo. A ver si puedo ver. Muchos autores paganos en los días de Pablo se referían a la ley no escrita dentro del hombre. Pensaban en algo que señalaba al hombre hacia el camino correcto. Aunque no esté incluida en leyes escritas, en cierta manera, más importante que las leyes escritas era su propia conciencia. Ley para sí mismos no significa que estos gentiles obedientes crearon su propia ley, pero fueron obedientes a la conciencia, a la obra de la ley, viviendo en ellos mismos. En verdad, muestra que la ignorancia es pretendida en vano como excusa de los gentiles, ya que ellos muestran su propia obra que tienen alguna algunas reglas de justicia, según Juan Calvino, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En teoría, el hombre podría ser justificado, defendido, al obedecer su conciencia. Desafortunadamente, cada hombre ha violado la conciencia, la revelación interna de Dios a los hombres, el cual, de igual manera que el hombre ha violado la revelación escrita de Dios. Pablo dice que un gentil, pues, por naturaleza, lo que es de la ley, puede hacer. Tiene cuidado de no decir, que un gentil puede cumplir el requerimiento de la ley por naturaleza. Puede tenerla, puede saber, pero no cumplirla. Aún Dios tiene su obra dentro de cada hombre, resultando en la conciencia. El hombre puede corromper su obra, así la conciencia también de una persona puede ser variada. Usted ha oído el término que dice que no tiene conciencia, ¿verdad que sí? Cuando hacen algo malo, no tiene conciencia, porque la conciencia puede variar también. Con nosotros, pues, la conciencia es los que nos da aquí adentro que hay un Dios, pero más sin embargo nosotros podemos cambiarla. Si nuestra conciencia nos condena, erróneamente podemos consolarnos con la idea de que mayor que nuestra conciencia es Dios. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Mayor que nuestra conciencia es Dios, dando testimonio a su conciencia. Las personas que nunca han escuchado, porque esto es otra pregunta que todo el mundo se hace, la palabra de Dios directamente, aún tienen un compás moral del cual ellos son responsables. Se llama la conciencia. Dios está describiendo cómo ha constituido a todos los hombres. Hay una obra dentro de ellos, haciéndoles saber, conscientes de lo que hacen, según Newell. Él no está diciendo que la ley está escrita en sus corazones, como la gente muy a menudo dice, sino que la ley, la obra de la ley, lo que la ley requiere de la persona, está escrita allí, según Morris. En el día que Dios juzgará
en este día, ningún hombre podrá escapar el juicio de Dios y reclamar ignorancia de su revelación escrita. Ninguno. Violar la revelación interna de Dios es suficiente para condenar a todos. Yo no lo sabía. Yo no lo entendía. Usted ha oído gente que dice que, y aquellos indios o indígenas que están en tal parte, aquella gente que nunca ha oído de Dios, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van a saber de Dios? Si nadie... Bueno, ahorita le respondemos eso. Confirmar a mi evangelio. Note que el día de juicio era parte del evangelio de Pablo. Él no rehuyó la responsabilidad de declarar la absoluta responsabilidad del hombre ante Dios. Mi evangelio. Se muestra algo, esto en su coraje. Y esto, Pablo como que dice mi evangelio. Porque no me arrepiento del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Él dice mi evangelio. Como un soldado. Dice, estos son mis colores. Este es mi rey. Este es mi escudo. Esta es mi bandera. Esta es mi patria. Esto es mío. Mi pelea. Y muere por eso. Por eso, eso Pablo quiere expresar cuando dice mi evangelio. Él está resuelto a llevar ese estandarte a la victoria y servir esta verdad real, incluso hasta la muerte. Dice Spurgeon. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este concepto es definitivamente cristiano. Los judíos enseñaban que el Padre solo juzgará al mundo sin comprometer a nadie a juzgar, ni siquiera al Mesías. Parte sexta, versos 17 al 24. La jactancia del judío. Dice estos versículos 17 al 24. 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen la ley en forma de la ciencia y de la verdad. Eso eran los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Cada alarde del judío en este pasaje se refiere a la posición de la ley. El pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso y confiaba en el hecho de que Dios les dio su santa ley a ellos como nación. Ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraba su salvación. Cuán equivocados estaban. Tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad, dice Pablo. Aunque el judío debería recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, Pablo muestra que la mera posición de la ley no justifica a nadie. No es por poseer la ley. Parte 7, versos 21 al 24, la acusación del judío. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, al hombre de Dios el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Se traduce este principio. Tú tienes la ley, ¿la guardas? Tú puedes ver cómo otros rompen la ley. ¿Ves? Tú también la rompes. Mucho del judaísmo rabínico de los días de Pablo interpretaba la ley que se pudiera pensar que estaban completamente justificados por la ley. Jesús expuso el error de tales interpretaciones. Dios aplica su ley a nuestras acciones y a nuestras actitudes. Algunas veces solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes y otras veces solo nuestras acciones. Yo soy bueno. No, yo no. Dios no nos hará responsables por ambos, por los motivos y las acciones.
Los hipócritas pueden hablar de la religión como si sus lenguas corrieran sobre patrones. Son maestros decentes, pero pecadores horribles, como lo era ese cardenal carnal Crementis, el legado del Papa, enviado en el 1114 después de Cristo para interceptar los matrimonios de los sacerdotes, y al ser tomado en el acto con una prostituta común, lo excusó diciendo: yo no soy sacerdote, sino un corregidor de ellos. ¿Con qué moral podría hacer lo que estaba haciendo? Pero él creía que como no era sacerdote, estaba exento de culpabilidad. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Morris habla de la idea de robar templos. Claramente algunas personas sabían que el judío podría bien hacer ganancias de las prácticas deshonestas conectadas a la idolatría. Y Pablo pudo haber tenido esto en mente. El hombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, dice Pablo. Pablo le recuerda al judío que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que el fracaso del judío de obedecer la ley causa que los gentiles blasfemen a Dios. ¿Por qué los gentiles blasfemaban a Dios? Porque ellos que tenían la ley no la ponían en práctica. Dolorosamente, hoy la gente dice, esos son hipócritas, ellos predican una cosa y viven otra. Y para terminar, última parte, versículos 25 al 29, la irrelevancia de la circuncisión. La irrelevancia de la circuncisión. Verso 25 en adelante. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no sirve, no vale. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no tenía su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual viene de los hombres. No viene de los hombres, sino de Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pablo reconoce que un judío podría protestar y decir que su salvación está basada en el hecho de que él es un descendiente de Abraham, el cual se comprueba por la circuncisión. Él pensaba porque ya se circuncidaban, ya eran descendientes de Abraham. Y Pablo les dice a los judíos algo muy duro: cuando nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Jesús? No son hijos de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mí. Ustedes no son hijos. Oiga, ¿qué les dijo? Ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! Tamaña cachetada, ¿verdad que sí? ¡Wow! Y a veces, hermano, eso lo leemos, pero analicemos a nosotros mismos, que nos decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Todavía podría ser más duro el castigo, la disciplina, la reprensión, que ellos que no conocían lo que hoy nosotros conocemos. El judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación. Él bien podría ser castigado en el mundo por venir, pero nunca podría perderse. En los días de Pablo, algunos rabinos enseñaban que Abraham se sentaba en la entrada del infierno y se aseguraba de que ninguno de los descendientes circuncidados entraran allí. Algunos rabinos también enseñaban que Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra, y que todos los israelitas tendrían parte en el mundo por venir. Dios no tiene una vara para uno ni otra vara para otro. La misma regla para todos. La circuncisión o bautismo o cualquier ritual en sí mismo no salva a nadie. En el mundo antiguo los egipcios también circuncidaban a sus hijos, los egipcios. Pero esto no les hacía seguidores del Dios verdadero. Ellos tenían sus propios dioses. Aún en los días de Abraham, Ismael, el hijo de la carne, fue circuncidado, pero no le hizo un hijo del pacto. El hijo del pacto era otro.
La circuncisión y el bautismo hacen lo mismo que hace una etiqueta en una lata. Usted puede agarrar una caja de leche y echarle agua. Y usted, cualquiera la ve, ¿qué dice que es? Una caja de leche. ¿Pero qué hay dentro? Agua. Agua. Yo no sé, antes habían algunos trinqueteros ahí en el camino, ¿verdad? Que agarraban una caja una botella de un whisky muy fino, ¿verdad? Y le echaban, no sé, le hacían una componenda, le echaban y la etiquetaban bien etiquetada y la vendían. ¿Y cuánto vale? Vale tanto. Y ahí a la mitad del precio de la que valía normalmente. Y el que la compraba igual. Qué negociazo, ¿verdad? Y cuando se servía un poco de aguachacha. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se ve es verdad. Si hay zanahorias dentro de la lata, tú no puedes decir que una etiqueta diga frijoles, pero esto no cambiará lo que hay dentro de la lata. La lata tendrá, la etiqueta dice una cosa, pero lo que hay dentro es otra. El nacer de nuevo cambia lo que hay dentro de la lata y luego puedes poner la etiqueta apropiada en el exterior. Amén. Si decimos que somos cristianos, hermano, que se nos vea. Por supuesto, esto no es un nuevo pensamiento. La ley de Moisés misma enseña que este principio, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. En el Antiguo Testamento lo dice. Los judíos circuncidaban su prepucio, pero su corazón no. Seguían haciendo y practicando lo mismo. Y quiero terminar. A manera de resumen, 7 grandes principios del juicio de Dios que son dignos de notar. 7 grandes principios. Número 1, según Romanos 2:2, el juicio de Dios es según verdad. Número 2, Romanos 2:5, el juicio de Dios es de acuerdo con la culpa acumulada. Romanos 2:6, número 3, el juicio de Dios es de acuerdo con las obras. Romanos 2:11, número 4, el juicio de Dios es sin acepción de personas. Número 5, Romanos 2:13, el juicio de Dios es de acuerdo a los hechos, no al conocimiento. Número 6, Romanos 2:16, el juicio de Dios alcanza los secretos del corazón, no hay nada que se esconda de Dios. Y número 7, Romanos 2:17 al 29, el juicio de Dios es de acuerdo con la realidad, no con la profesión religiosa. No es lo que yo diga hacer, lo que es lo que verdaderamente soy. Es lo que verdaderamente hay en mi interior, hay en mí. Conclusión, nada está excluido del juicio de Dios. Todos somos culpables. Y Pablo nos enseña el único medio de salvación para todos. Amén. En el próximo domingo, si Dios lo permite, Calitas continuará, porque como dije, hay una parte del capítulo 3 que es parte de este capítulo 2 y ella traerá, y ahí hay cosas maravillosas en este capítulo 3, hermano, de lo que Pablo nos está enseñando. ¿Cuál es el medio de salvación? Que no hay otro. No hay, escuche bien esto, ningún otro medio que el hombre pueda salvarse. No hay, porque sea muy bueno, porque no. Si hubiera otro medio de salvación, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús pudo decir afirmativamente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, enfáticamente, va al Padre si no es por mí, si no es por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Denle el aplauso al Señor.